Siri, Benelli, 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 Siri, Benelli, Siri, Benelli, 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 Siri, Benelli, Benelli, Benelli. ¿No pueden ponerse de acuerdo? Tengo que volver a Cracovia para el sínodo. Ten paciencia. Benelli será elegido en la próxima ronda. Eso espero. Cardenal Siri, 53. Cardenal Benelli, 57. Eminencia. Kenny. ¿Por qué no un polaco? No. Imposible. Ya soy muy viejo para eso. No me refería a usted, Eminencia. Hay alguien más. Queremos proponer a Wojtyła. Es una idea maravillosa. Pero es muy joven, desconocido. Jamás saldría elegido. Es una de las mentes más brillantes. Es un hombre fuerte, es tranquilo y claro. Ni extrema izquierda ni extrema derecha. Y además es optimista. Pero tememos que rehúse. Yo le convenceré. El Señor ha venido y te ha llamado. ¿Qué quiere decir? Si sales elegido, por favor, no lo rechaces. ¿Recuerdas lo que le decía Cristo a Pedro en Quo Vadis? Solo una palabra. Acepta. Wojtyła, 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 Wojtyła. El amor me lo ha explicado todo. El amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo, jamás. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
i eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. ¡Tenemos un papa polaco! Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Es mi amigo. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Na zdrowie, Wojtyła. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de un santo, un súper santo. Y hoy les voy a hablar de un hombre que partió la historia de la iglesia. Es un hombre que recorrió 1.300.000 kilómetros evangelizando. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Eso es como ir a la luna, volver a la tierra y volver a ir a la luna. Todo eso recorrió nuestro Papa Juan Pablo II. Y vamos a hablar un poquito corto de la historia de San Juan Pablo II. Él fue un hombre que nació en Polonia en el año 1920. Es un santo de nuestra época. Muchas veces acá hemos escuchado santos que uno ve de pronto muy lejanos, santos que de pronto uno sabe que fueron muy buenos, pero le toca a uno como imaginárselos, leer su historia. Pero hoy nos encontramos con un santo que muchos conocimos. ¿Quiénes conocieron a Juan Pablo II? Levanten su mano. Casi todos. Vamos a darle un aplauso a este santo que está hoy en el cielo orando por nosotros. Bueno, ahora sí, rápidamente, un poquito de la historia de Juan Pablo II. Él nació en 1920 en Polonia. Es un hombre que, su madre se llamaba Emilia, su padre Karol. Tenía un hermano que murió cuando él era niño. Su madre también murió cuando él tenía tan solo 9 años. Entonces esto hizo que él se uniera mucho a la Virgen María, que adoptara a la Virgen María como su madre espiritual, su madre terrena, su madre espiritual, ya que su madre terrena no estaba. Él quedó solo con su padre y le tocó una época muy difícil. A él le tocó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó cuando los nazis invadieron Polonia, y fue una época muy difícil donde él le tocó ver morir muchos de sus amigos, donde le tocó ver cómo desaparecía muchísima gente, donde la fe fue atacada impresionantemente. Y en ese clima fue que él se empezó a formar y le tocó, después muere su padre,
y le tocó tomar decisiones, ¿cierto? Le tocó tomar una decisión en medio como de estos tiempos difíciles y fue responder a su vocación, a su llamado. El Señor los llamó a ser sacerdote. En ese momento le tocó empezarse a formar clandestinamente, porque pues no se podía profesar la fe, los mataban. Entonces empezó a estudiar clandestinamente. Una vez se acabó la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue tomada por Rusia. Entonces cambiaron de un sistema nazi a un sistema comunista. El sistema comunista, como lo conocemos, también va en contra de la iglesia, en contra de la fe. Entonces a él le tocó épocas muy difíciles, también ver que desaparecía mucha gente. Luego, se pudo ser sacerdote en el año 1946. Fue sacerdote, él siguió estudiando, él era un hombre brillante, un hombre que le encantaba el teatro, era excelente en las lenguas. Cuando él fue papa, sabía más de 10 idiomas. ¿Qué opinan de eso? Más de 10 idiomas perfectamente y entendía muchos más. Era un hombre brillante. Entonces luego lo nombraron obispo, luego lo nombraron arzobispo, luego lo nombraron cardenal. Incluso él participó en el Concilio Vaticano II, que fue decisiones tan importantes para la iglesia. Y finalmente, en el año 1978, fue elegido como papa, como Santo Padre. Y podríamos hablar y quedarnos hablando toda la noche de Juan Pablo II, ¿cierto? Él fue una persona increíble, fue un hombre fenomenal, fue un hombre fuera de serie. Pero hoy vamos a hablar 3 aspectos que me llaman mucho la atención de él, Son 3 aspectos que marcaron su vida y que yo creo que nos la marcaron a muchos de nosotros, a toda la humanidad, ¿cierto? Él fue un papa que llegó a todas partes, fue un papa que logró traer a la Iglesia Católica muchas personas que se habían ido. Logró traer a la Iglesia Católica muchas personas que nunca creían en Jesús, que no creían en la Iglesia. Entonces vamos a hablar 3 aspectos así rápido antes de que me quiten el micrófono. Entonces este santo primero tenía una devoción gigante a la Santísima Virgen María, era súper mariano. Un segundo aspecto, la devoción que tenía al Santo Rosario. Y un tercer aspecto, su carisma como misionero. Él fue un gran misionero. Entonces su devoción a la Santísima Virgen María. Él nació en una familia católica, ¿cierto? Nació en una familia católica y al su madre morir tan joven, él la adoptó como su mamá, sobre todo la advocación de Czestochowa, la Virgen Negrita. Entonces, él logró unirse tanto a la Virgen, amarla tanto y tenerla tan dentro de sí que era su mamá. Resulta que en una época él tuvo como un escrúpulo con la Virgen María porque la amaba mucho. Y entonces se encontró una joya. Y esa joya, una perla, se encontró el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Imagínense, ante una duda de si tenía escrúpulos o no con la Virgen, se topó con este libro. El Señor, el cielo se lo mandó. Entonces al leerlo, se dio cuenta que ese amor que sentía por la Virgen María antes debía ser mayor, porque eso era lo que le iba a acercar más a Dios, más a Jesús. Entonces se enamoró increíblemente de la consagración, se consagró inmediatamente con el libro, pues leyendo el libro, se consagró a la Virgen María y logró enamorarse tanto que a todas las partes donde iba,
siempre primero saludaba a la Virgen María, siempre llevaba a la Virgen María, siempre hablaba de ella, pedía la consagración. Tanto es así que su lema papal era Totus tus, todo tuyo María. Incluso cuando él murió, el secretario personal de él contaba que el Papa amaba tanto a la Virgen y su consagración que cuando él escribía las encíclicas, las cartas apostólicas, todo eso, él le hacía, así como cuando uno le hace la carta al novio o a la novia, ¿cierto? Que le busca como cositas para adornarla. Él lo que hacía era que en las hojas alrededor les escribía Totus tus, todo tuyo María, te amo Madre. Entonces era un loco enamorado de la Santísima Virgen María y con seguridad esta devoción lo llevó a la santidad. ¿Quién como Dios? Bueno, el segundo aspecto, el Santo Rosario. Él también era un enamorado del Santo Rosario. Él sabía que con el Santo Rosario, o sea, que logró descubrir la capacidad del Santo Rosario para transformar almas. Y eso también lo tenemos que hacer nosotros, muchachos. Saber y confiar en que el Santo Rosario va a hacer que la Virgen y que el Señor actúe en nosotros. Por eso tenemos que rezar el rosario todos los días. Les voy a leer algo que él escribió sobre el Santo Rosario. Dice: el rosario es mi oración preferida. Me ha acompañado en los momentos de alegría, en los de tribulación. A él le he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Meditar el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Jesús y de María. Y después de Dios, él amaba profundamente el Santo Rosario y también lo propagaba por todo el mundo. Tanto es así que él escribió una carta apostólica sobre el Santo Rosario que se llamaba Rosarium Virgins Mariae. Bueno, no sé cómo se lee. Entonces, esa devoción pues al Santo Rosario también la propagó pues por todo el mundo. Y finalmente, su carisma misionero. Él fue un papa que desde que lo nombraron papa, él salió. Incluso su nombre, Pablo, lo tomó por Pablo, que era el evangelizador, pues que él salió a evangelizar todo el mundo, ¿cierto? Y su nombre Juan, porque era el hijo, el enamorado de la Santísima Virgen María. Por eso él tomó su nombre de Juan Pablo. Entonces, este hombre impresionante, primero lleno de la Santísima Virgen María, de su amor, se consagró a ella, consagró al mundo, pues a muchos países, pedía su consagración, se alimentaba con el Santo Rosario y eso le daba fuerzas, él lo decía ahí, ahí entregaba todas sus preocupaciones, le daba la fortaleza para cargar esa cruz que tenía. Y todo eso se enamoraba, se llenaba de su amor, del amor de Dios y era lo que iba a dar a todo el mundo. Cuando uno veía a Juan Pablo II, la gente decía, es que es muy lindo. Uno dice, ¿cierto? Es que ese papa es muy lindo. Y era precisamente eso, ese amor que le brotaba en sus venas, que hacía que lo podía llevar a tantas personas, a tantas almas que lo necesitaban. Entonces, muchachos, Juan Pablo II, un santo de nuestra época, un santo que nos enseña que hoy podemos ser santos, un santo que nos invita a amar a la Santísima Virgen María. Muchos que estamos acá somos consagrados a la Santísima Virgen María y se nos olvida. Pero Él nos recuerda que amarla vale la pena y que nos lleva a Jesús. Él nos recuerda que rezar el rosario todos los días nos va a ayudar para nuestra fortaleza, nos va a dar fuerzas,
nos va a dar fuerzas para levantarnos cuando caigamos, nos va a dar fuerzas para no caer, nos va a dar fuerzas para ayudarle a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que se están muriendo de frío porque no conocen a Jesús. Entonces todo esto nos hace misioneros como Él y nos invita a llevar el amor de Dios a todas las personas con que nos encontremos. Y esta noche te pedimos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, que nos enseñe a amar a la Santísima Virgen María y a Jesús como los amaba Él, y que podamos así llegar a la santidad como Él está en este momento en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.